usted me cuide, yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me demuestre. Frida Kahlo. Do Niño Res de Bidertzian. Esta canción pone voz a un ser pues que nos da miedo de noche. Cuando la oscuridad se apodera de nuestro entorno, el silencio se escucha y creemos que todo duerme, afloran ciertos miedos que pueden derivar en terrores, en pánicos. Se dice que Gaueko es el señor de la oscuridad y no siempre trae cosas muy gratas. Estos días estamos hablando mucho del terror desde el punto de vista artístico o mitológico, pero hoy vamos a hablar de los terrores humanos que suceden por la noche, los terrores nocturnos, y contamos como cada martes con Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus. Arratsaldeon, Ziortza. Arratsaldeon, Galder. Que hoy has venido con Frida Kahlo de la mano. Sí, he dicho voy a llevar a una mujer hoy. Qué bien. Bueno, Ziortza, la noche. ¿Qué nos pasa por la noche? Cuando deberíamos relajarnos, nos volvemos más vulnerables que en ningún otro momento del día. Sí, de hecho es una sensación, es como todo se ve más oscuro, ¿no? Y más oscuro también en ideas y también en pensamientos. Es verdad que la noche cambia el color al día. Claro, ahora que anochece ya, cuando terminamos graffiti a las 7, pasamos más tiempo en nuestra oscuridad más interna también, ¿sí, Orcha? Pues no lo sé, pero es verdad que a muchísima gente también le afecta el hecho de la oscuridad, ¿no? Que haya menos luz, el hecho de decir, es que siento que me deprime o me baja más la moral o la energía, la oscuridad. Entonces no sé si conecta con nuestra oscuridad o conecta en sí con una parte, pues bueno, más bajita o más oscura de la vida. Bueno, hoy vamos a hablar de los terrores nocturnos. ¿Qué son los terrores nocturnos? Bueno, podríamos decir que dentro del sueño, bueno, entendemos el sueño como esta capacidad de dormir, de entrar en diferentes fases, sabemos que pasamos como por diferentes fases, ¿no? Una fase así como más, la del sueño ligero, una fase en la que ya vamos entrando esa profundidad del sueño y ya llegamos como al sueño profundo. Y después tenemos la fase REM. Entonces, podríamos decir que los terrores nocturnos son unos miedos muy grandes, es la persona como se encuentra como con sudoración, con palpitaciones, se siente unos movimientos bruscos, y esto es algo que se da en la fase no REM. Podríamos decir que se da en las fases previas, en el primer tercio de los sueños, no cuando los sueños ya están en profundidad y son sueños más vividos, sino en las fases anteriores. Entonces, esa agitación, ese miedo, ese pavor que se siente la persona, eso es a lo que le llamamos los miedos nocturnos o los terrores nocturnos. Ya hablas de palpitación, de sudoración, pero ¿qué es lo que nos está pasando realmente, Ziortza? Bueno, parece que claro, algo que pasa aquí interesante también es que a diferencia de una pesadilla, por ejemplo, las personas muchas veces ni siquiera son conscientes de que están viviendo eso. Es la persona que está al lado la que está viendo que esa persona está sufriendo. Entonces, no podemos saber qué es lo que está soñando, qué es lo que está imaginando. Lo que se sabe es que debe de ser algo que le aterra, algo que le produce profundo miedo, y entonces eso hace que la persona se agite, que tenga miedo. Al final, la respuesta que se está viendo en su cuerpo responde a una situación de pánico, una situación de miedo muy grande. ¿Es un trastorno del sueño entonces? Porque como dices, estas personas cuando lo están pasando están dormidas. ¿Es un trastorno? Así es, de hecho se considera una parasomnia, ¿no? Como pueden estar el sonambulismo, pueden estar las apneas o puede estar... Bueno, se considera que puede interferir en el sueño y sí que se considera un trastorno, entre comillas, ¿no? Pero sí. Sí, del sueño, ¿no? A manuales, sí. Nos diría que es un trastorno del sueño porque está afectando a un sueño en principio relajado y reparador. Pero como digo, las personas muchas veces ni siquiera son conscientes, de hecho la mayoría de las veces no son conscientes del miedo que están pasando. Es más consciente quien le escucha o quien le ve, pero no tanto quien lo vive. Claro, tú mismo lo decías, ¿no? No es lo mismo una pesadilla a este terror nocturno. ¿En qué se diferencian? Bueno, las pesadillas, por ejemplo, pasan como más avanzado el tiempo, ¿no? Son tiempo más corto, los terrores nocturnos suelen ser más largos, las pesadillas como mucho duran 4 minutos, porque la persona suele despertarse. En un terror nocturno la persona no se despierta, la persona lo vive y después ya pues pasará a otro sueño, pero no se despierta. Cuando una persona se despierta de una pesadilla, por ejemplo, la persona es perfectamente consciente de quién está delante, de qué momento está, pero en cambio cuando una persona tiene un terror nocturno, lo que siente, o si en ese momento le despertásemos, puede no saber ni dónde está, o la sensación, una mirada como
como perdida, de descolocado, o sea, como la persona está totalmente descolocada, ¿no? Entonces, a diferencia de los terrores nocturnos, pues las pesadillas lo que vemos también es que muchas veces responde a miedos que la persona es consciente que ha tenido o a imágenes que ha tenido a lo largo del día, y es eso lo que se está representando en el sueño, y también por el momento en el que se da en el sueño. Como decía antes, los terrores nocturnos se dan en la fase no REM, en las primeras fases del sueño, en el primer tercio del sueño, y en cambio las pesadillas se dan cuando el sueño ya está más en profundidad y estamos en la fase REM. Ahí es donde se dan las pesadillas. Ya, por cómo lo explicas, parece que es algo que se suele repetir también, ¿no? Has contado un poco los síntomas, pero ¿sabemos cuáles pueden ser los motivos? Bueno, en realidad no hay una claridad. Se sabe que hay cosas que pueden influir negativamente, ¿no? Por ejemplo, el no tener unos hábitos saludables del sueño, entendido como hábito saludable, pues que la persona tenga un horario concreto, que vaya a la misma hora más o menos a la cama. Si son peques, pues el hecho de que tengan un ritual previo, ¿no? El decir, pues nos lavamos los dientes, vamos al baño, nos ponemos el pijama, algo que su cabeza ya vaya asociando, ¿no? Que vamos a entrar en un momento de tranquilidad, o sea, que ya vamos a estar en otro reposo. Se está estudiando también que puede que el comer grasas pueda influir a los terrores nocturnos, igual por las digestiones y demás, pues una mayor cantidad de grasas pueda influir en ellos. Y en cuanto a las pesadillas, también lo sabemos que imágenes previas de antes de dormir, que estén viendo una imagen en la televisión, algo que pueda ser impactante para la persona, puede influir en las pesadillas, que no tanto en los terrores nocturnos, que parece que eso lleva otro camino independiente. Ajá, los terrores nocturnos se relacionan mucho con las niñas y con los niños, ¿no? Sí, Orcha, no hemos hablado casi de ellas, de ellos, pero tanto las personas adultos como las más pequeñas también lo padecen, ¿no? Sí, se ve, es verdad que es más habitual en los peques, que de hecho hay diferentes edades en las que se puede encontrar más. Ahí es cuando las amachos y los aitachos tienen que echar muchísima paciencia para ver cómo acompañan en estos terrores nocturnos, ¿no? Lo ideal sí que es que si estamos viendo que la persona tiene un terror nocturno, no le despertemos. Esto es como si le vemos caminando por casa. No vamos a zarandearle para despertar porque produce cierta confusión y no es positiva para la persona. Entonces, si vemos que lo está pasando mal, que está con sudoración, que está respirando muy rápido, bueno, le podemos acariciar, le podemos repetir alguna palabra de estate tranquila o estate tranquilo, ya va a pasar, pero no le despertamos y le dejamos que siga durmiendo. Vale, claro, quizá la reacción natural sea la de intentar despertar, claro, pero como dices, ¿no? Para nada, ¿no? Claro, es como el querer sacarle de esa situación que sabemos que le está produciendo malestar, pero lo ideal sería acompañar y no despertar. Creo que en el WhatsApp, en el 688-840-840, pues tenemos algún comentario o alguna consulta de la audiencia, sí, Xavi. Eso, dice un oyente, voy a hacer 57 años, desde niña tuve lo que hoy se le llama terror nocturno, que dice Siorcha, sigo teniéndolo a día de hoy, soy incapaz de dormir sola en casa y a veces ni en mi propia habitación. Vale. Claro, lo que pasa es que no sé si en este caso es un terror nocturno a lo que le podríamos llamar desde que la persona tiene unos miedos atroces dentro del sueño, o es un terror a dormir, o es un terror a dormir en la oscuridad, o es un terror a dormir sola, ¿no? Entonces, es verdad que aquí hay como variaciones, aunque a todo le podríamos llamar terrores nocturnos, porque son terrores que se dan a la noche, pero en este caso, no sé, porque dice que le cuesta mucho conciliar el sueño, dormir, ¿no? Entonces, igual en este caso lo que pasa es que le afecte el hecho de decir, no quiero dormirme porque me da miedo el hecho de dormirme en sí, ¿no? Ajá. ¿Cuáles serían las recetas para afrontarlo, Siorcha? Que siempre nos ayudas también, ¿no? Entonces, a ver en este caso, ¿cómo podemos evitar, por lo menos, el rebajar estos terrores nocturnos? Bueno, es verdad que cuando la persona aquí, el hecho de los terrores nocturnos podríamos decir, ¿no? Un poco lo que comentaba antes, el hecho de las pautas del sueño, algo que me relaje, algo que me ayude a dormir, siempre se ha dicho lo del vasito de leche, ¿no? Porque parece que ayuda también a esos componentes del cerebro para poder conciliar en cierto modo el sueño. Entonces, bueno, pues estar tranquilos, intentar relajarnos antes de ir a la cama, que no sea un momento de estrés, asociarlo, decir, hay gente que dice, pues mira, el hecho de ponernos musiquita, el hecho de ir bajando la luz, ¿no? Por supuesto, prohibidas las pantallas. Esto sí que por prescripción. Sí, pero eso ya se supone que lo tenemos asimiladísimo, sí, se sí, supone. No se hace, no se hace. ¿No lo haces, Xavi? Bueno, no se hace, yo tampoco, no lo sé. No debería entrar el teléfono móvil a la cama a
la habitación, no debería de entrar. Entonces, no mirar la pantalla porque esto sí que vemos que activa el estado de estar despiertas, ¿no? Y entonces no concilia el sueño. Entonces, evitamos pantallas de tiempo antes de que vayamos a dormir, intentar relajarnos, se puede hacer una relajación, alguna visualización guiada, música tranquilita, nos pegamos una ducha caliente, que también se puede hacer, un patrón concreto y a poderse respetar los horarios, quien pueda, obviamente no todo el mundo puede, ¿no? Pero decir, bueno, voy a intentar que siempre sobre las 11:30, 12, sobre las 10, la hora que sea, intentar tener un patrón para que el cuerpo así también se acostumbre a cuáles son nuestros ciclos, ¿no? Vale. ¿Y por qué si, Orcha, cumplimos todo esto que nos dices, nos vamos relajadamente a la cama, hemos dejado el móvil, la tablet, el ordenador hace 2, 3, 4 horas y de repente nos dormimos, pero ¡chac!, nos despertamos con un problemita en la oscuridad, porque llegan siempre de noche? Sí, porque los problemitas son así de caprichosos. Bueno, yo no creo que no se han ido, simplemente no se han ido, o sea, llevan todo el día. Pero no duermen. Nos hemos dormido con ellos. No duermen los problemas. No, no suelen descansar. Mira, aquí se podría hacer algo muy bonito, que es una visualización, que es imaginarnos que estamos al lado de un río, esto antes de dormir, ¿no? Estamos al lado de un río y tenemos un tronco a la derecha. Coger el tronco, imaginar que dejamos todos nuestros problemitas encima del tronco y dejamos ese tronco en el agua y vemos cómo se va alejando y se va alejando y se va alejando y así ya nos vamos olvidando de los problemas antes de dormir, como sugerencia. Si fuera así de fácil. Claro, Bueno, qué gozada, es verdad que la mente la educamos y que muchas veces, bueno, los problemas de sueño hoy día es uno de los mayores problemas que hay en esta sociedad. De hecho, las pastillas para dormir, bueno, se recetan como chucherías hoy día. Yo tengo una curiosidad, si puedo. Sí. ¿Por No, qué? yo lo del tronco quería decir, luego cuando vuelve le dices, ¿qué pasa, tronco? ¿Por qué siempre lo asociamos a algo negativo, terror nocturno? ¿Por qué no ocurre, por ejemplo, con algo positivo? Bueno, porque los terrores al final tienen que ver con susto, si no sería fantasía erótica. Sí, o pero sería bueno. cualquier otra Pero digo que cosa. siempre lo asociamos a algo negativo, algo preocupante. Claro, porque al final los terrores pues lo tenemos asociado con que es algo negativo, algo que nos asusta, algo que nos inquieta, y es verdad que a veces puede tener que ver con algo que hemos vivido o algo que es una sensación que ni siquiera lo hemos vivido y simplemente no sabemos por qué se representa en la noche, ¿no? Pues tenemos más consultas en el WhatsApp, en el 688-840-840. Sí, nos dice aquí una oyente desde Oñati: mi hija de 10 años tiene terror a no dormirse y entra en un círculo que le impide dormirse. Dice. Pues mira, yo cuando he tenido, esto es curioso porque cuando he tenido gente en consulta, alguna adolescente, alguna niña, que le costaba mucho dormir porque quería dormirse, bueno, aquí yo receto intentar no dormir y aguantar el máximo de tiempo posible despierta. ¿De parranda? Despierta en casa. Sí, de parranda, quiero decir, jugando, bailando con ella. Lo que sea, pero a ver cuánto aguanta sin dormir, porque a veces son tan conscientes de que tienen que dormir y es una obligatoriedad tal que entonces basta que lo piensen para que eso sea lo que les está produciendo la ansiedad, ¿no? Entonces, intentar no dormir, no pasa nada, se van a dormir al final, pero es importante quitar esta presión que hay con respecto al sueño, que decimos, es que si no duermes 8 horas no va a pasar nada, Napoleón dormía 3, no pasa absolutamente nada. Bueno, no sé si has puesto un buen ejemplo de... Sé que dormía poco. Otra consulta, Xavi, sí. La razón, Siorcha dice que yo habitualmente veía la tele antes de dormirme y me costaba muchísimo conseguir dormirme. Cambié la estrategia y dejé la tele y leía algo, dice, claro. Y con eso, mano de santo. Perfecto, incluso en algunos casos ni siquiera la lectura, nada que pueda estimular nuestro cerebro de alguna manera, como mucho una musiquita tranquila. Sí, es verdad, porque hay veces que las personas incluso sueñan lo que están leyendo, ¿no? Entonces, bueno, si no interfiere en su sueño y para ella ha sido su receta, perfecto. Y si vemos que la lectura tampoco, quitamos absolutamente todo y la cama para descansar y con mucho escuchar musiquita. Qué bien, vamos a dormir esta noche. Quizás soñemos hasta con animalitos, gracias a Siorcha Carranza. Geratu da zerbait? Geratu da zerbait pendiente? Decíamos lo de animalitos, bueno, no tienen por qué ser pequeños los animales con los que nos identificamos o con los que nos gustaría identificarnos. Bueno, Siorcha, recordamos cuál era la psicotarea de la pasada semana. Ah, yo. Claro. Yo ya la he puesto en práctica. La semana pasada propuse que nos imaginásemos con qué animal nos identificamos
y con cuál nos gustaría identificarnos, ¿no? Y ver si son el mismo animal o no. En caso de que no lo sean, ver qué es diferente de un animal a otro o qué le falta a ese animal que tengo ahora para ser el que me gustaría ser. Equipo, yo no quiero entrar en intimidades, pero ¿lo habéis pensado? No, Es como sí, muy íntimo, yo el sí, ejercicio, ¿eh? yo sí. Marisa, cuéntanos. Yo tengo muy claro, tanto el uno como el otro, o la una como la otra. Ah, Una gata. una gata. ¿En ambos casos? En ambos casos coinciden. Es que no me puedo imaginar otro animal que no sea una gata. Vaya, Fíjate, muy pues tiene bien. la tarea hecha entonces, ¿no? Al 100%. A mí me viene el caballo, pero yo creo que es... ¿Pero es el que te gustaría ser? El que o me con- gustaría. Ah, Sí. claro. Yo es Todavía que- estoy muy lejos. Empezando por la altura. Miren, ¿y tú? Yo una leona soy. Vale, lo eres ya, te Esto, identificas. no, sí. Qué suerte, porque yo, claro, depende del día, pero paso de un insecto a un delfín, o sea, tengo un Olé. curro, pero no. En fin, Bueno, Los ¿En qué insectos consistían las psicotareas, Tienen, Yorcha? tienen la vida corta los insectos. No te los recomiendo. pues Marisa, hay días en los que sí que me pasa. ¿Y en qué consistían las psicotareas, Yorcha? bueno, en plantearnos al final las cualidades o las capacidades que tiene ese animal o qué estamos viendo, ¿no? Porque hay gente que dice, pues como tú decías, Xavi, dices, yo quiero ser el caballo, porque el caballo ¿qué es lo que tiene, no? Y aquí podríamos destripar un montón y dices, pues el caballo pues es veloz, es tranquilo, es dócil, no sé. Dices, si yo en estos momentos me encuentro muy rebelde, pues creo que me gustaría trabajarme esta parte, ¿no? Al final, esto aquí cada persona, y es verdad, Galder, esta es una tarea muy íntima porque cada persona puede hacer una Sí. reflexión sumamente profunda al respecto de qué animal es y cuál le gustaría ser. Claro, por eso lo dejo en insecto, no específico. ¿Qué animal le asocian desde fuera? Ah, esa es otra ya, Eso sería esa es otra. Eso sería Y otra. para la semana que viene, Yorcha Carranza, ¿cuál es la psicotarea? Esta es súper fácil, Vale. porque consiste en intentar acabar la frase siguiente, que es, de ahora en adelante me voy a dar permiso para... De ahora en adelante me voy a dar permiso para... Uy, todo el rato, ¿no? Se puede estar terminando la frase. Sí, y Oh, qué bien, sería vale. interesante también pensar por qué. Porque si me doy permiso para no sé qué, me va a venir bien en qué. O sea, esto se puede completar como cada una luego quiera. Me doy permiso para y dices, pues mira, me doy permiso para enfadarme, porque nunca me enfado. Porque creo que si me enfadase más, sería más fiel a mí misma y comunicaría Vale. con enfado. Lo que sea, ¿no? Entonces, ¿para qué nos damos permiso? Que muchas veces no nos estamos dando permisos. Ser conscientes de ahora en adelante me voy a dar permiso para... Vale, decirlo y hacerlo, supongo que es lo suyo, ¿no? Eso sería la siguiente, Vale. pero por lo pronto darnos cuenta para qué nos vamos a dar permisos. La semana que viene trataremos el tema de la falta de deseo con Yorcha Carranza, que temazo.